Sí. Bueno, muy buenos días a los que nos ven aquí en línea o que nos van a ver posteriormente. Vamos a estar viendo entonces, acabamos de terminar la alabanza en el libro de Primera de Crónicas, o Primero de Crónicas, porque es un libro Primero de Crónicas, capítulo 21. 20 y 21. Pero el pasaje principal va a estar en el capítulo 21 y el versículo 24. Entonces vamos a leerlo como punto de entrada. Primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 24. Es una lección bien hermosa. Dice Primero de Crónicas 21, 24. Primero de Crónicas 21, 24 dice: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Vamos entonces voy a dar una pequeña ilustración y después vamos a comentar lo que estaba pasando en el capítulo 20 para poder tener un mejor contexto de qué es lo que estaba pasando en el capítulo 21. Cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, en el seminario allá en Costa Rica, había un par de vecinos que llegaban de vez en cuando, que no tienen aceite, que no tienen un poquito de arroz, que no tienen un poquito de frijoles. Y el hermano Dani me había dejado a mí como administrador de que la comedera debía de aguantar toda una semana. Entonces, cuando yo le dije al cocinero que por favor ya no regalara más aceite y más comida, porque a mí era el que me estaban apretando los tornillos. ¿Qué está pasando aquí? Y el cocinero me dijo: yo prefiero tener que rendirle cuentas a don Dani y no tener que rendirle cuentas a Dios. Esta es una señora que tiene necesidad. Entonces yo le dije: es que es muy fácil ser generoso con el dinero de otra persona. Hagamos una cosa: recojamos nosotros un dinero de lo poquito que teníamos y compremos nosotros arroz y compremos nosotros aceite y compremos nosotros huevos para regalar. No, es que no tenemos dinero. Qué fácil es ser generoso con el dinero de otra persona. Entonces, esto es lo que David estaba diciendo. No le voy a ofrecer a Jehová algo que te ha costado a ti y no que no me haya costado a mí. Porque es muy fácil decir: sí, vamos a recoger una ofrenda para ayudar, entonces hermanos, den. Y resulta que los hermanos dan y ustedes se dan cuenta de que el hermano o el pastor o la hermana que estaba impulsando que recogieran el dinero no dio nada. Y entonces después, sí, hermano, hermana, aquí hicimos un gran esfuerzo y recogimos este dinero. Qué fácil es ser generoso o generosa con el dinero de otra persona. Muy bien, entonces, en Primero de Crónicas vamos a resumir el capítulo 20. Es sumamente corto, el capítulo 20 tiene solamente 8 versículos. Del capítulo 20, versículos 1 al 3, está hablando aquí de un par de batallas. Bueno, todo el capítulo, un par de batallas en una ciudad que se llama Rabá. David conquistó al rey de Rabá y dice la Biblia que lo trajeron vivo y David tomó la corona del rey de Rabá y se la puso sobre su propia cabeza.
Y dice en el versículo 3 que también sacó al pueblo conquistado y lo puso a trabajar. Básicamente lo esclavizó. Esta era la costumbre que había en aquel entonces. En algunas ocasiones, después de quitarle la corona al rey conquistado, se le decapitaba. No solamente se le quitaba la corona, sino que se le quitaba la cabeza también. En algunas ocasiones le cortaban los dedos pulgares de la mano y los dedos pulgares de los pies. ¿Por qué? ¿Cómo puede uno tomar una cuchara si no tiene dedo pulgar? ¿Cómo puede tomar uno un martillo si no tiene dedo pulgar? ¿Cómo puede uno escribir si no tiene pulgar? Yo preferiría que me cortaran cualquiera de los otros dedos. Preferiría que no me cortara ninguno. Pero si tuviera que escoger cualquiera de los otros dedos, porque aún si perdiéramos 2 dedos, podríamos seguir tomando martillos, podríamos seguir tomando cucharas, podríamos seguir trabajando con sierras. Es más, con la computadora habría que reinventar nuevamente la forma de escribir, porque uno utiliza los 10 dedos para escribir con la computadora. Pero el dedo pulgar es sumamente importante. Para caminar, el dedo pulgar, el dedo gordo, es sumamente importante, porque a la hora de caminar nosotros tenemos la última sensación al dar un paso con el dedo pulgar. El dedo pulgar es el último que nos da el contacto, entonces avisa al resto de nuestro sistema nervioso, ya es hora de poner el talón, y ya cuando se levanta ya le dice al sistema nervioso, ya estás sobre un solo pie, tienes que guardar el equilibrio, tienes que estar más resistente al viento, a un empujón, y cuando el pie se empieza a doblar, ya le dice al talón, al otro talón, ya es hora de ponerte. Ya cuando se pone el talón, el otro dedo gordo nos está avisando a nuestro sistema nervioso de que ya se está alistando para dar el siguiente paso. A la hora de brincar, igual, esos corredores que corren en campo traviesa, van corriendo y llega el momento en el cual ahora ya es hora de impulsarme para poder dar el salto y saltar la barda. Sin el dedo gordo del pie, ya eso se limitaría completamente. En el versículo 4, a partir del versículo 4, se nos habla de una guerra con los filisteos, familiares de el gigante bíblico más famoso del mundo, Goliat. Dice que había aquí familiares de Goliat, el hermano de Goliat, y posiblemente que algunos de esos eran primos y tíos y sobrinos. Entonces dice que volvió a haber guerra contra los filisteos en el versículo 5, y que estaba el hermano de Goliat, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Sumamente grande. Dice que este gigante había injuriado a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. O sea, lo mató un sobrino de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. El hombre más alto actual, por lo menos digamos, no sé si estará vivo todavía, pero de la actualidad, estamos hablando de los mediados de los años 1950 para acá, medía 8 pies, 4 o 5 pulgadas.
¿Será el que era como actor? No, André el gigante no. Ese medía casi los 8 pies. No, ese otro era flaco, un barejón y altísimo. No sé en metros cuánto no se me ocurrió averiguar, pero estos hombres eran gigantes. Goliat, si no me equivoco, medía en metros, creo que era como 2,50 metros, 2,60 metros. Inmenso. Sí. Entonces, estos eran gigantes. Quiere decir que este hombre de 8 pies y resto hubiera sido el cubichillo, el chiquitín, el enanito, comparado con estos gigantes. Qué impresionante es estar al lado de un hombre o una mujer extremadamente alto. Por allí salió una fotografía. Ustedes creo que, bueno, yo sé que mi familia sí, tal vez el hermano Ciro no sabe, pero Yao Ming, ¿quién es? El jugador de básquetbol. Chino. Alto totote. Estaba al lado de otro y Yao Ming le llegaba al hombro. Se veía como un enanito, Yao Ming, y Yao Ming es inmenso. Entonces, ellos lucharon contra estos gigantes y los vencieron. Recuerden que la Biblia no está dividida o no fue dividida en capítulos inspiradamente. No fue que Dios dijo, ok, punto y aparte, capítulo 21. No, es una historia seguida. Entonces, termina diciendo, estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y sus siervos. ¡Qué glorioso! Fueron conquistados, fueron destruidos. Pero Satanás se levantó contra Israel. No fue que pasó un tiempo y un lapso grandote, no. Fueron conquistados, cayeron por mano de David y de sus siervos, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. David combate contra la ciudad de Rabá, conquista a su rey, le quita la corona y esclaviza a su pueblo. En el capítulo 20, primeros versículos, la segunda mitad de los versículos. Luego lucha contra los filisteos, lucha contra gigantes, los cuales caen ante David y sus siervos. En el versículo 1 del capítulo 21, Satanás se levantó contra Israel. ¿Qué es lo que nos recuerda de eso? La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Nuestra lucha es diaria. Nuestro trabajo generalmente hay muy pocas personas que hoy en día trabajan 7 días a la semana. Y si lo hacen, generalmente es porque quieren hacerlo. Por lo menos el trabajo remunerado. Hay otras personas que quizás no estudiaron o que están pasando por momentos difíciles y tienen 2 o 3 trabajos y tienen que trabajar los 7 días. Pero en general nuestra sociedad está diseñada por la ley que tenemos que trabajar 40 horas semanales, que serían un promedio de 8 horas por día durante 5 días por semana. Tengo una hija que es maestra, mi esposa enseñó por varios años, mi mamá fue maestra, tengo varias tías que fueron maestras, la
abuela de mi esposa también fue maestra. Tenía varios primos, de mi suegra también enseñó por varios años. Entonces ya sabemos de que los maestros no hacen nada porque tienen 2 meses de vacaciones, algo que los demás trabajadores solamente tienen 2 semanas. Lo que no sabe mucha gente es que las maestras y los maestros llegan a sus casas a calificar gran cantidad de trabajos, a leer gran cantidad de asignaciones porque no tienen tiempo durante sus 8 horas de clases. Entonces, muchos de los maestros terminan trabajando 10, 11, 12 horas diarias o más. Los fines de semana, muchas veces es aprovechar medio sábado y medio domingo para ponerse al día. A diferencia del trabajo o los que disfrutan de algún hobby, hay personas que les gusta ir a pescar, hay personas que les gusta jugar fútbol, hay otras personas que les gusta, armar rompecabezas. Ninguno de nosotros puede decir, sí, yo hago mi hobby 8 horas diarias, 5 días, el pasatiempo, 5 días a la semana. ¿Por qué? Porque hay que trabajar para poder mantener el pasatiempo, para poder mantener el hobby. Entonces, Satanás se levantó contra Israel. Inmediatamente después de esa gran victoria, entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Satanás, como le interesa mucho nuestro bienestar, no nos ataca sino hasta que después de que llegamos del trabajo, y generalmente nos ataca de 6 a 7. Pero antes de eso nos deja tranquilos y después de eso nos deja tranquilos. Qué bonito que fuera así, que supiéramos que hay un horario. Entonces, en ese horario nosotros vamos a estar leyendo la Biblia y orando, estando con la familia, estando en un lugar donde sabemos de que no vamos a ser tan anuentes al ataque de Satanás. Pero no es así. Satanás es el enemigo que anda como león rugiente y quiere devorarnos, quiere destruirnos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y es como esa gasolinera, 24/7, 24/7. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes ha pasado, está uno dormido en la noche y se despierta y de pronto otro dice, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿De dónde viene esto? Nuestra lucha es contra el enemigo de nuestras almas. Así lo describe la Biblia, el enemigo de nuestras almas. ¿Qué pasaría si nosotros salimos ahora de la iglesia y resulta que nos han robado el carro? ¿Nos gustaría? No. ¿Se nos acabaría el mundo? Ya está, nos vamos a morir, se nos robaron el carro, ya está, es como que ya nuestra vida acabara. No, de alguna manera u otra el Señor se encargaría de proveernos otro carro, o tal vez se encuentra y lo estrellaron contra un árbol, o lo utilizaron para un robo y lo dejaron abandonado, o le quitaron el radio o lo que sea y lo dejaron por ahí abandonado. Pero el enemigo de nuestras almas no quiere nuestro dinero necesariamente. El enemigo de nuestras almas no quiere nuestro carro, no quiere nuestra casa. El enemigo de nuestras almas quiere ¿qué? Nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pies, nuestras manos. Él quiere arruinar todo nuestro ser. El enemigo de nuestras almas
incitó a David a que hiciese censo de Israel. Un censo era como que fuera algo sin importancia, algo que no fuera tan relevante, y Satanás siempre pinta nuestros pecados de esa manera. Eso no es tan importante, no es tan relevante, es insignificante. Hubo un buen compañero, Joab, versículo 2, Joab le dijo a David, no, piénsalo, no lo hagas. Ahora, ¿por qué Dios estaba tan en contra del censo? Porque Dios había mandado en diferentes ocasiones hagan un censo. Pero aquí David quería hacer ese censo no para demostrar la gloria y el portento de Dios, sino para demostrar la gloria y el portento ¿de quién? De David. Esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo he logrado, esto es lo que yo y mi espada hicimos. Y todo eso se traduce con una sola palabra, que sería orgullo. Antes del quebrantamiento viene el orgullo. David no le dijo su compañero, eran buenos amigos, era el jefe del ejército. De hecho, el jefe del ejército estaba arriesgándose a que tal vez no que lo matara, porque David no era un rey como tipo Nabucodonosor, pero sí a que le dijera, ¿sabes qué? Vete allá, al final de la filita. Ya no vas a ser el capitán, ahora vas a ser uno de los soldados. No le haría eso. ¿Se acuerdan lo que le hizo a Joab? Ay, se me fue ahorita el nombre. Al esposo de la mujer que... Urías. Gracias. A Urías, lo que le hizo a Urías. Es un buen soldado, ha mostrado su fidelidad. Realmente me encantaría tener cientos y miles de soldados como él. Toma, mándale esta nota a Joab y dile que te mate. Básicamente eso fue lo que dijo. Mándale, toma. Y la selló. ¡Qué cinismo! Toma. Llévale esto aquí a Urías, a Joab, y dile que te mate. Sí, señor. Wow. Entonces, Joab, David, no hagas, no peques, no. Esto le desagradó a su amigo, a su compañero, le rogó que no lo hiciera. Le rogó que no pecara contra Dios, le rogó que no trajera pecado a su nación, al pueblo de Israel. En el versículo 7, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Quién hirió a Israel? Dios. ¿En qué podemos aplicar esta enseñanza? Nosotros no solamente nos afectamos a nosotros mismos, sino que afectamos al círculo de las personas que nos rodean. Esto fue lo que pasó aquí con Israel. Versículo 8 dice: entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. Todos hemos hecho locamente. Todos hemos actuado impulsivamente. Tuvo la oportunidad de desistir. Tenía acceso a buenos amigos, tenía acceso a consejeros, tenía acceso al vidente. Dice en el versículo 9, y habló Jehová a Gad, vidente de David.
tenía su propio consejero, su propio vidente, su propio profeta. Tenía acceso a Dios. En el versículo 10 dice, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. En nuestra familia hemos hablado acerca de esto. ¿Qué preferiríamos? ¿Quedarnos sordos? ¿Quedarnos ciegos? ¿O quedarnos mudos? Definitivamente. ¿Ah? Definitivamente no muda. ¿Definitivamente qué? Definitivamente no muda. No muda, sí. A mí le pasaría las de el Kung Fu Panda, cuando no podía hablar. Pero qué difícil. Nuestro trabajo depende de las 3 cosas. Sí, sí. Perder la capacidad de utilizar las manos o perder la capacidad de utilizar los pies. Qué difícil. Entonces, Dios le dijo aquí a David a través de su profeta, Dios te da 3 opciones. Y las 3 bien difíciles. Las 3 opciones bien difíciles. Qué hermoso es saber de que en el Nuevo Testamento Dios no nos dice, Frank, pecaste contra mí, te voy a dar 3 opciones. Dios siempre nos da una 4ª opción. ¿Cuál? Arrepiéntete, confiesa tu pecado, apártate de él y sigue adelante. Las consecuencias de nuestros pecados nunca son buenas. Podemos escoger, el pastor en Shiloh Hills, el pastor Vic siempre tiene un dichito que dice, podemos escoger el pecado, pero no las consecuencias. Entonces, 3 años de hambre. 3 años de hambre. Creo que ninguno de nosotros, por lo menos de nuestra familia, no sé si el hermano Ciro o si algunos de ustedes que nos están escuchando, que nos van a escuchar, les ha pasado, pero ¿quiénes de nosotros hemos pasado por 6 meses de escasez suprema? 1 año de escasez suprema, 1 mes de escasez suprema, 1 semana de escasez suprema. Nosotros en el 2008, cuando cuando cayó la economía, pasamos por un tiempito un poquito difícil, pero saltamos en alguna ocasión, no pudimos almorzar, no pudimos cenar, no pudimos desayunar. ¿No? Sí, tuvimos que hacer bastantes ajustes. 1 semana, 1 mes, 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años, 2 años y medio. Ya los animales se han muerto, ya nuestros hijos están flaquitos. Ya nosotros estamos flaquitos. Hemos hablado les hemos traducido a varias familias de Venezuela que nos han contado. Recuerdo que había una familia, ambos eran profesionales. No recuerdo si uno era arquitecto o ingeniero y la esposa, no recuerdo qué era, también era profesional. Tenían varias fincas, varias casas, tenían solamente un hijo. El hijo padecía de hemofilia y tuvieron que vender este terreno malbaratado y este otro terreno
ya solamente les quedaba la casa en donde vivían, que era una casa bastante bonita, pero ya habían vendido los muebles, lo único que les quedaba prácticamente eran las camas, refrigeradora, estufa y el caparazón. Y dicen, una vez que ya se nos acabe aquí esto, nuestro hijo se va a morir. Porque básicamente llegaban al hospital con el hijo desangrándose y no había cómo detenerle el sangrado, porque la hemofilia es precisamente eso, falta del coagulante natural que tiene nuestro cuerpo. Entonces cualquier heredita va a significar que el cuerpo va a seguir sangrando, y no tiene que ser una cortada grande, cualquier heredita, porque la sangre nunca coagula, siempre sigue, es como tener una tubería con el sello, el empaque malo, no importa cuánto lo intentemos cerrar, va a seguir chorreando agua. Esa es la hemofilia. Decidieron vender la casa, se vinieron para acá, para Estados Unidos, solicitaron asilo político. Y bueno, ya estaban prosperando un poco, pero ellos nos decían, yo era bastante fornido, bastante rellenito, y ya estaba recuperado. Dice, ya ahora he subido como unas 20 o 30 libras, porque los dos llegaban al hospital y les decían, ¿para qué traen a su hijo aquí al hospital? Para que muera aquí. Porque si ustedes no traen el medicamento, no hay. En todo el hospital no hay nada que nosotros podamos hacer. Sí, le podemos poner gasas, si hay, pero la gasa no sirve para una persona hemofílica. Hay que inyectarle para que la sangre coagule. 3 años de hambre. 3 meses de derrota. Cualquier enemigo va a venir, va a atacarlos a ustedes y les va a derrotar. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel empezó a conquistar la tierra prometida? Lucharon contra Jericó y fue una gran victoria y cayeron los muros. Y después el siguiente pueblo con el que iban a luchar era un pueblo que se llamaba Ai. Y dice, no, en Ai no hay. En Ai no tienen que desperdiciar mandando todo el ejército. Manden a 3,000 soldados, más que suficiente. Y fue una derrota increíble. Fue una derrota increíble. 3 meses de Ais. Y no se escribe Ai con A y griega, sino H-A-I latina. 3 meses de derrotas. O 3 días sufriendo el castigo de Dios. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el escritor de Hebreos dice, y todos hemos sufrido la disciplina del Señor. Todos hemos pasado por la disciplina del Señor. Si esta fuera nuestra opción, qué difícil. 3 años de hambre, 3 meses de derrota o 3 días de recibir el castigo del Señor. Entonces David, no sé si ya lo leyeron, si tuvieron la curiosidad de leer, pero ¿cuál fue la que escogió David? Castigo de Dios. Castigo de Dios. ¿Y por qué?
Pero también escogió esa por otra razón. Porque Dios lo ama. Tal vez Dios se iba a apiadar de la gente. Porque tal vez Dios iba a tener misericordia. Las 3 años de hambre, ¿cómo le dice uno a la hambruna, ten misericordia de mí? O cómo le dice a un enemigo que quiere conquistarnos completamente, ten misericordia de mí. Pero ¿cómo se le dice a Dios, ten misericordia de mí? Así se llama. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi pecador. La angustia viene por el castigo de Dios a aquellos a quien Él ama. Muy bien, versículo 14 dice: así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Imagínense, 70,000 hombres. Cuando la Biblia dice 70,000 hombres, ¿a qué se refiere? Hombres, y que lo aseguran. Uh-huh. El poderío y orgullo de David. Lo que él quería contar, porque él contó los hombres que podían sacar espada. En otras palabras, los muy jovencitos no los contó, ni los que eran ya mayores tampoco los contó. Solamente contó a los que todavía podían ir a guerrear. Y terminó perdiendo a una gran cantidad de esos que él había contado. Mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. En el versículo 18, Dios le dijo: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán. Entonces, de Ornán Jebuseo. El ángel iba con la plaga, iba destruyendo, iba matando. Ya habían muerto 70,000 personas y ya se estaba dirigiendo a Jerusalén. Y David vio al ángel de Jehová con su espada desnuda. Y otros vieron al ángel de Jehová disponiéndose ya a atacar. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el versículo 18, o a partir del versículo 18, Dios le dijo a David que fuera, subiese a Jerusalén y que construyese un altar a Jehová en la era de Ornán para hacer un sacrificio. El sacrificio debía de ser de un animal sin defecto, porque este estaría representando a Jesucristo, el Cordero de Dios, en quien Dios está totalmente complacido y que quita el pecado del mundo. El sacrificio no podía ser de un animal robado, tampoco podía ser de un animal regalado, tenía que ser de lo mejor que se poseía. Tenía que ser lo mejor. Si ellos decían: uy, tengo aquí un animal, una oveja, un carnero que está lleno de parásitos, ya huele mal, yo creo que ya no va a aguantar ni un día más, voy a llevarlo para sacrificarlo, porque de todas maneras se va a morir. No, Dios no hubiera aceptado ese sacrificio, porque ese sacrificio tenía que representar al Cordero de Dios, lo mejor que Dios tenía, a Jesucristo.
que iba a ser sacrificado o que fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo hubiera podido renunciar a su labor de Salvador y haberse salvado a sí mismo. ¿Se acuerdan cuando Él estaba en la cruz? Que muchos decían, mira a otro salvó y a sí mismo no puede. A ver, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Pero es interesante que la burla de ellos era teológicamente correcta. Jesucristo no podía salvarse a sí mismo y salvarnos a nosotros. Si Jesucristo se hubiera salvado a sí mismo, no nos hubiera salvado a nosotros. Pero si Jesucristo nos salvaba a nosotros, no podía salvarse a sí mismo. El sacrificio de Dios, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. En el versículo 24 dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Qué es lo que estaba pasando? Vamos entonces a leer a partir del versículo 19, dice, entonces David subió, Dios le dijo, ve y sube. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, le había dicho en el nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. ¿Por qué Ornán no se escondió? Sí lo vio. Ajá, ahorita vamos a ver que sí lo vio. ¿Por qué no se escondió Ornán? Porque Ornán posiblemente que ya no era de los que podía sacar espada. Ornán ya no era de los jóvenes, pero sus 4 hijos, muy posiblemente que sí. Todavía tenían su gran vitalidad, todavía tenían su fortaleza, su fuerza. Pero, ¿en dónde se hubieran podido esconder? Yo me meto aquí detrás de esta tarima. Yo me voy a esconder debajo de un árbol. Yo me voy a esconder en una cueva. Dice la Biblia, ¿de dónde nos podemos esconder? De Dios. En ningún lado. En ningún lado. Entonces ellos hicieron lo que humanamente podían hacer. Hubieran podido decir, bueno, aquí estoy, mátame. O hubieran podido intentar huir a ver si por casualidad lograban escaparse. Entonces continúa la historia. Y viendo David a Ornán, ellos estaban trillando, ellos estaban en el campo. Y viendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era. ¿Por qué? Porque Dios le había ordenado a David que fuera a Ornán y que hiciera allí un altar. Entonces David le dijo a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio. En otras palabras, dámelo por su precio justo. Dámelo por su precio justo. No quiero que me lo regales, tampoco quiero que me atraques. Pero si vas a hacer algo, pues cóbrame un poquito más. Para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti. En otras palabras, te la regalo. Tómala, es tuya. Y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Es más,
Aún los bueyes daré para holocausto, para que no tengas que ir rápidamente a ver qué animal encuentras para sacrificar. Te doy a los bueyes para que los sacrifiques y para que no tengas que salir en carrera a cortar leña verde o a encontrar un poco de leña para el holocausto. Te doy los trillos, te doy los yugos para que te sirvan como leña. Te doy las carretas, te doy todo. Aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces fue cuando David dijo, bueno, sí, amén, porque hermano Hernán, esto de todas maneras no es para mí, esto es para Dios y me parece muy bien. No, David dijo, un momentito. Yo no voy a ofrecer algo a Jehová que no me cueste. Hace muchos años en mi pueblo había una casa, a mí me llamaba la atención, no sé si vos te acuerdas donde está la parada de autobuses en Coronado, tal vez ustedes medio se acuerdan, había unas palmeras altotototas, estaba la parada y al lado izquierdo unas 2 o 3 casas, era una casa, en aquel entonces era una mini mansión, tenía unas columnas bastante elegantes, eran conocidas porque unas palmeras altísimas, que es muy inusual. Mi pueblo está en las montañas, en San José. Esas son las únicas palmeras que yo recuerdo haber visto en mi pueblo. Eran altísimas. Había un hombre que jugó la lotería, se ganó la lotería y se compró esa casa. Pero el hombre tenía un defecto. Su defecto principal, bueno, además de ser pecador, pero él era adicto a las apuestas. Y entonces estaba jugando cartas o jugando lo que sea que fuera su adicción. Y como se le acabó el dinero en ese momento, porque el hombre pues era adinerado, como se le acabó el dinero en ese momento, apostó la casa. Papel, firmado, testigos, sí, apostó la casa y perdió la casa en la apuesta. ¿Y saben qué fue lo que dijo? De esta manera no me había costado nada. Lo que no nos cuesta, tenemos la tendencia a no apreciarlo. Pero lo que nos cuesta, generalmente le damos más valor. Cuando una persona recibe una herencia grande, generalmente tiene la tendencia a ser más mano floja porque no le ha costado. Pero cuando una persona ha trabajado arduamente y se ha negado de ciertas cosas para poder hacer y lograr lo que tiene, generalmente es más cuidadoso con lo que tiene. Entonces David dijo, no, un momentito. Yo no le voy a ofrecer a Dios lo que te ha costado a ti. Yo le quiero ofrecer a Dios lo que me está costando a mí. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? En el libro de Romanos dice, presentemos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A quién le está costando? Si yo presento mi cuerpo como sacrificio vivo, ¿a quién le está costando? A mí. Pero si ustedes presentan a Dios sus cuerpos como sacrificios vivos, ¿a quién les está costando? A ustedes. No podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios.
no podemos servir a dos señores. No podemos poner la mirada en las cosas de la tierra y también poner la mirada en las cosas de los cielos. No sé si habrá otro animal, no me extrañaría de que sí lo haya, pero el camaleón, sí saben qué es un camaleón, ¿verdad? El camaleón tiene dos características sumamente interesantes. ¿Alguien sabe cuáles son? Su piel cambia con su ambiente. Uh-huh. Exactamente. Entonces su piel cambia de color. Entonces si está, por ejemplo, si tuviéramos un camaleón y empieza a trepar sobre esta tarima, su piel tiene la capacidad de cambiar la pigmentación y se hace de un color similar a esta tarima. ¿Para qué? Para que sus enemigos naturales les cueste más verlo. Si se pone aquí en esta alfombra, va a intentar cambiar su color a esta alfombra. Ahora, no estoy seguro si con colores artificiales tendrá la capacidad, pero sí en su hábitat sí tiene la capacidad. ¿Ah? Creo que sí puede. Sí, yo sé que vi una fotografía, dice, ¿qué es esto? ¿Un camaleón o una hoja? Porque el camaleón estaba en un poco de hojarascas y se veía particiones y parecía que fueran un poco de hojas con un par de ojos que estaban viendo. Y ahora que mencioné los ojos, la otra característica del camaleón es que ¿qué? Creo que puede ver para atrás con sus ojos. Puede ver con sus ojos individualmente. Entonces, yo puedo cambiar de dirección de mis ojos. Ustedes pueden hacer visco. Hay personas que no pueden. Sí, pero duele. Yo sí puedo y sí duele. Pero cuando uno hace visco, se vuelve borroso y uno ve dos imágenes y uno ni sabe qué es lo que está viendo. El camaleón tiene un sistema nervioso que le permite tener la concentración y ver dos cosas a la vez. Puede hasta voltear, porque tiene ojos telescópicos. Como dice mi esposa, puede ver hacia atrás mientras está viendo hacia adelante y tener un análisis completo de viene un enemigo atrás y aquí hay un lugar donde esconderme, entonces puede salir en carrera y todavía mantener la vista al depredador que viene detrás de él y poder sin chocar meterse en ese lugar porque tiene esa capacidad. Nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad del camaleón de estar viendo las cosas de la tierra y estar viendo las cosas de Dios a la misma vez. O vemos las cosas de Dios, o vemos las cosas de la tierra. Hacemos lo de Pedro. O vemos la tormenta que está a nuestro alrededor y vamos a empezar a hundirnos, o vemos a nuestro Salvador que tiene la mano extendida y que quiere rescatarnos. En mi página de Facebook tengo dos imágenes que tienen que ver con esto. Hay una que me encanta, es la favorita. La imagen representa a Pedro hundiéndose y la mano de Cristo metiéndose en el agua, extendiéndose para que Pedro la tomara. Y ese es el caso de todos nosotros. Muchas veces al día, pero hay veces circunstancias extenuantes en donde estamos hundiéndonos porque quitamos nuestra mirada de las cosas de arriba, quitamos nuestra mirada de Jesucristo y lo único que nos queda es en nuestra angustia ver la mano de Jesucristo extendiéndose, metiéndose al agua para sacarnos del problema, del pecado, de la situación. No sacrificaré a Dios lo que no me haya costado. Porque de todas maneras, lo que nos cuesta es lo que tiene valor. Lo que no nos cuesta, generalmente no lo apreciamos. Hace muchos años había una jovencita que dice, sí, viera qué vacilón. Tenía unos jeans que me habían comprado mis papás,
unos pantalones de mezclilla y se me habían manchado, entonces los metí en la refrigeradora, en la lavadora, perdón, y le eché medio galón de cloro para que se le quitaran las manchas y salieron todos desteñidos. Entonces, papi y mami, vean lo que pasó, necesito otro jean. Posteriormente, cuando ya era ella la que tenía que comprarse la ropa, ¿saben cuántas veces le echó medio galón de cloro a sus jeans? Ni una sola vez. ¿Por qué? Porque ya era ella a la que le costaba. Y no es ninguna de mis hijas. No es ninguna de mis hijas. Entonces, cuando somos nosotros los que estamos pagando, vamos a darle más valor. Cuando es otra persona la que está pagando, tenemos la tendencia a no darle tanto valor. Versículo 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Después de estos sacrificios, después de comprar la heredad, después del temor, después de todo esto, el ángel tomó la posición que el ángel tenía, ¿cuándo? Antes de que David pecara. ¡Qué alivio el de David cuando vio que el ángel volvió a enfundar su espada en la vaina! ¡Ah, qué alivio! Las cosas volvieron a su normalidad. Entonces, ¿qué hubiera pasado si David hubiera hecho un sacrificio y hubiera buscado a Jehová antes de que hubiera empezado el censo? Se hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza, un montón de temores, un montón de complejos, un montón de situaciones, y también la vida de 70,000 hombres. ¿Cómo podía David justificar o enmendar la muerte de esos hombres? Esposas e hijos, esposas que quedaron innecesariamente viudas, e hijos que quedaron innecesariamente huérfanos por el pecado de David. Y sí, es mejor arrepentirse que David se hubiera empecinado como lo pasó con Saúl y hubiera dicho, no, aquí yo me las agencio y yo lo arreglo como yo pueda. Pero ven qué interesante. Entonces, el ángel volvió su espada a la vaina en el versículo 27, versículo 28. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. David mismo no quería que la espada del ángel de Jehová le matara a él. Y tuvo temor de ir al tabernáculo para consultar a Jehová. Qué interesante, para consultar a Jehová. ¿Qué hubiera pasado si esta enseñanza del versículo 30
Se hubiera podido pasar al versículo 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Pero David se levantó a consultar a Jehová. ¿Cuánto se hubiera ahorrado? ¿Cuánto se hubiera ahorrado? Ya finalizamos con esto. No presentemos a Dios lo que no nos ha costado. Versículo 26, edificó allí un altar. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay un canto que dice: oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Los israelitas tenían que ir a Jerusalén para adorar una vez al año, pero Jesucristo dijo a la mujer en el pozo que vendría un día cuando los verdaderos adoradores podrían adorar al Padre en espíritu y en verdad en cualquier lado del mundo. Y por eso es que aquí en Roswell podemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque en Cristo hemos sido hechos aceptos. Y la justicia de Dios nos ha sido regalada por el sacrificio perfecto de Cristo. Vamos a orar. Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, venimos ante ti nuevamente. Te damos las gracias por cada uno de los presentes y te suplicamos, oh Dios, también por aquellos que nos están viendo y que nos verán en línea, para que tu palabra, como siempre lo pido, no regrese a ti vacía, para que podamos alimentarnos, porque todos o tenemos hambre y sed de justicia, o deberíamos de tener hambre y sed de justicia. Pero te ruego, mi Señor, que nos ayudes también para poder vivir esta semana para ti, que pongas a alguien que tenga hambre y sed de justicia y que nosotros podamos compartir el Evangelio con ellos. Bendice el resto de este día, que todo lo que hagamos y digamos sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente y ustedes también. Bendiciones.